Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con Rubén Vargas, exministro del Interior. Rubén, bienvenido al programa. Pedro, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido una semana plagada de malas noticias para la democracia, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, ¿no? Centrémonos en el tema de la DIVIAC. César Hildebrand, en su semanario del 28 de junio, anunció premonitoriamente lo que se venía y lo que ya se ha concretado, ¿no? El sueño húmedo del actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez. La liquidación o la licuación, por decirlo de alguna forma, de la DIVIAC, anunciada previamente por el comandante general de la Policía Nacional y, por cierto, aplaudida por el gobierno, porque el gobierno ha venido en una campaña sistemática de demolición contra esta entidad de la policía. Rubén, cuéntanos un poco, en forma resumida, eh, qué cosa es la DIVIAC, para qué servía, cuándo se formó. Dale. Sí, cómo no, sí, sin duda que es muy importante recordar cómo nace la DIVIAC. Y nace el 2016, el 29 de agosto del 2016, cuando comenzaba el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y como ministro del Interior estuvo Carlos Basombrío, yo le acompañé como viceministro de Orden Interno, precisamente encargado de la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales. Y la idea de DIVIAC nace, digamos, como parte de la estrategia contra el crimen organizado y también, digamos, como una decisión del ministro del equipo del Ministerio del Interior de entonces, frente a la situación en la que encontramos el sector y a la Policía Nacional. El actual jefe de la DIVIAC, el coronel Franco Moreno, presentó entonces, el 2016, una denuncia gravísima a la nueva gestión del Ministerio del Interior. Y la denuncia era de que al interior de la Policía Nacional funcionaba un escuadrón de la muerte que estaba asesinando a personas acusándolas de formar parte de estructuras criminales. En algunos casos habrían sido delincuentes de poca monta que fueron arrastrados con engaños o fabricando escenarios y, digamos, ese patrón se repetía en Lima y en varias otras regiones del país. El número de asesinados o de ejecutados superaban las 50 personas. Y es eso con lo que nos encontramos. Eso era lo que tenía en los 2 últimos años de gobierno de Ollanta Humala como, entre comillas, estrategia frente al crimen organizado. Claro, estos falsos operativos los presentaban como grandes éxitos frente al crimen organizado. Los aplaudían, los condecoraban, les daban presupuestos, los ascendieron por acciones distinguidas, etcétera, y ese era el modus operandi. Entonces, por supuesto, frente a una denuncia tan grave, investigamos, yo estuve a cargo de esa investigación y corroboramos, lamentablemente, corroboramos que en efecto existía el Escuadrón de la Muerte y presentamos con toda la prueba una denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público a la fecha encontró responsabilidad, el Poder Judicial sentenció a 35 años en 2 de los 5 o 6 expedientes que están en curso por ese caso. Entonces, fue en ese contexto que nace la DIVIAC como una estrategia contra el crimen organizado, pero que, número uno, se convocó a lo mejor que tenía la policía en cuanto a agentes con experiencia en la lucha contra el crimen organizado, número uno. Número dos, se trabajó en equipo con las fiscalías contra el crimen organizado, las fiscalías especializadas. Y número tres, para los oficiales y suboficiales que formaran parte de la DIVIAC, tenían que pasar por una prueba de integridad. Y en este propósito recibimos el apoyo de agencias internacionales que tienen también esa misión en sus respectivos países. O Y sea, por era supuesto también un cuerpo de élite, un cuerpo de élite. pocas Se creó un palabras. cuerpo de élite con apoyo, insisto, con exámenes previos de integridad a los oficiales y suboficiales
no voy a decir el nombre de las agencias, pero de cooperación internacional, las agencias de inteligencia y de investigación de criminalidad organizada internacional. Recibimos también alguna capacitación de ellos y algún soporte tecnológico canalizados a través del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, absolutamente transparente. Así nació la DIVIAC, primero con 20 agentes, que fue creciendo y que hasta a la fecha ahí tiene más de 1000 agentes a nivel nacional. Otro problema de por qué, digamos, nació la DIVIAC es que el Ministerio Público, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, no tenían contrapartes de la policía en varias de las regiones que eran afectadas por este problema. Por ejemplo, no había una base de la policía especializada en La Libertad, en Tumbes, en Piura o en Ica, y la Fiscalía no tenía el soporte de la policía para hacer esta lucha contra el crimen organizado. Entonces, lo que se decidió fue constituir a la DIVIAC en la estructura de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, llamada DIRNIC. ¿Para qué? Para que tenga esa competencia nacional y pueda aplicar en su integridad, en su totalidad, a los tipos penales que están en la larga lista de delitos dentro de la ley contra el crimen organizado. Ahora, Y fue, siempre bajo la dirección de un fiscal, ¿o mira, no? ese es un tema, es un buen tema, Pedro. Lo que pasa es que la legislación actual, la legislación procesal, la legislación del Código Procesal Penal, señala con absoluta claridad, y también la Constitución, que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, es el fiscal. La policía actúa como un soporte técnico, como un brazo técnico de las investigaciones que realiza la Fiscalía. Es decir, realiza bajo la dirección de la Fiscalía. La policía especializada como la DIVIAC puede realizar algún nivel de investigaciones, pero siempre, absolutamente siempre, con autorización previa del fiscal que está a cargo de ese caso en específico. La policía no puede realizar ninguna diligencia, ninguna investigación válida, y al contrario, estarían cometiendo delitos si es que no hubo una autorización previa del titular de la acción penal. Entonces, lo que hace la DIVIAC es siempre por autorización del fiscal que está viendo el caso concreto, nunca de manera a su libre albedrío. Eso es delito y eso prohíbe el marco penal. Ahora, con tu experiencia, Rubén, de todas estas divisiones o direcciones que hay en la policía y que tienen unas siglas bien particulares, ¿la DIVIAC destaca entre todas o destacaba entre todas? Digamos, si En tu vamos a hacer opinión, una evaluación, sí. digamos, si vamos a hacer una evaluación objetiva a partir de los resultados, Ujú. la DIVIAC, por largo, sin duda, ha sido la más eficiente. La DIVIAC, en el uso de los recursos y en la producción, y cuando digo producción me refiero al número de operaciones o mega operativos contra estructuras criminales, es una de las más productivas, es una de las más eficientes y es una de las más controladas en términos de la ejecución presupuestal, porque los recursos que utiliza la DIVIAC, a diferencia de las otras unidades de la policía, son canalizadas por la propia policía, pero por la Dirección de Inteligencia de la Policía. Y el marco legal obliga a que todos los recursos que provengan de fuentes de gastos de inteligencia tienen control concurrente de la Contraloría. No así las otras direcciones de la policía que utilizan presupuesto ordinario, pero las que utilizan fondos de inteligencia sí son controlados de manera concurrente y de acuerdo a una periodicidad por la Contraloría General de la República. Entonces, cuando el ministro del Interior hace el sainete y dice que vamos a convocar a la Contraloría para que Sí. audite los gastos de la DIVIAC, señor, la Contraloría hace un control concurrente y permanentemente está en las oficinas de DIVIAC controlando los gastos. Y no solamente la Contraloría, sino también la Comisión de Inteligencia del Congreso, permanentemente. Es más, Pedro, no hay un equipo pequeño, mediano o de alta complejidad, o me refiero con tecnologías, contra el crimen organizado, que la DIVIAC compre y no dé cuenta. Uno, a la Comisión de Inteligencia del Congreso. Está obligado a hacerlo, igual que a la Contraloría. Entonces, desde un software simple, como un georreferenciador de teléfonos celulares, a como
los GPS o los equipos de videovigilancia, etcétera, todos ellos tienen que ser dados cuenta al Congreso y a la Contraloría, a la Comisión de Inteligencia del Congreso. No hay nada que, no se, que se compre y que no se haya dado cuenta. Eso está perfectamente controlado y por eso es que considero yo de que es una de las unidades que más auditadas, más controladas. Pero si en ese proceso hubo alguna situación irregular, por supuesto que se investigue y se sanciona como corresponde, pero que no se utilicen pretextos, que no se utilicen medias verdades, que no se utilicen campañas de difamación precisamente para desprestigiar, liquidar, lapidar a una de las mejores unidades que tiene la Policía Nacional con la finalidad de favorecer a los procesados por casos de corrupción. Ahora, Eso es lo que está pasando ahora. tú has mencionado al ministro del Interior, Santibáñez, quien ha sido, en los hechos, en la práctica, el principal impulsor y promotor de esta campaña de demolición contra la DIVIAC. ¿Cómo explicas eso? ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, creo que ha entrado, o sea, fue asignado a esta responsabilidad del Ministerio del Interior, fue puesto ahí como ministro del Interior para hacer lo que está haciendo ahora contra la DIVIAC. Recordemos que cuando se le pasa retiro al comandante general Angulo, menciona de que lo estaban presionando para que desactive DIVIAC, para que haga lo que ahora está haciendo el actual comando policial y el actual ministro del Interior. Como no quiso, se opuso, defendió la DIVIAC, lo pasaron a retiro y se formó el actual comando policial. Y el ministro del Interior actualmente forma parte, desde mi punto de vista, de esa campaña, primero que consiguió el retiro del coronel Colchado de la coordinación del EFICOP. El EFICOP, como sabes, es el equipo de policía, perdón, de fiscales que investiga corrupción en el poder. Se le retiró de la coordinación del brazo policial del EFICOP. Se le retiró. Luego, el ministro del Interior actual desconoce a la resolución del propio Ministerio del Interior que constituyó al equipo policial que apoya al EFICOP y lo desactiva. Y el argumento para desactivar y desconocer la resolución del Ministerio del Interior es que habría sido dado de manera sin considerar las formas y los informes técnicos de los órganos policiales comprometidos. Pero eso es absolutamente falso, porque la resolución ministerial, en el momento en el que tiene el visado del comandante general, como lo tuvo, el visado de la asesoría jurídica del Ministerio del Interior, como lo tuvo, y además la firma del ministro del Interior, esa resolución ministerial que constituyó a el brazo policial del EFICOP es absolutamente válida. Pero el ministro del Interior dijo que no encontraban los informes técnicos que sustentaban esa resolución ministerial, por lo tanto no es válida, y lo desactivó. Nuevamente, leguleyadas, tinterilladas, pero a los efectos válidos para argumentar la desactivación del equipo de policías que apoyaba a la fiscal Marita Barreto. Y el tercer nivel y el tercer momento, Pedro, es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, sacaron a Colchado de la coordinación, desactivaron el brazo policial del EFICOP. Ahora están... ¿Cuál es la razón exacta, perdón que te interrumpa, Rubén, la razón exacta por la cual lo sacan, lo arriman a Harvey Colchado? Básicamente es, yo diría, porque no se dejó sobornar. Recordemos que la presidenta Dina Boluarte, a través de su abogado, según la fiscalía, intentaron sobornar al coronel Colchado y al coronel Walter Lozano con el argumento de que no sigan investigando al hermano Nicanor Boluarte y que les informen de los avances o de los detalles de esa investigación que se conoció como los X en la sombra, y que a cambio los iban a proteger y probablemente ascender a fin de año. Eso es lo que la Fiscalía nos ha mencionado cuando se detuvo a Mateo Castañeda. ¿No? Es decir, hubo un intento de soborno. El abogado de Dina Boluarte. Exactamente, hubo un intento de soborno contra estos dos coroneles. Como Colchado y Lozano no cayeron en ese ofrecimiento y al contrario, siguieron con las investigaciones que terminó en el allanamiento a la casa de Boluarte y en la detención del hermano de Boluarte. Entonces, Dina Boluarte, desde mi punto de vista, es la que estaría manejando
esta venganza, esta vendetta contra un coronel de la policía y detrás de la desactivación de la DIVIAC. Es básicamente esa la línea, Pedro, y claro, quien más se beneficia con la liquidación del brazo policial del EPICOP y la liquidación de la DIVIAC es los investigados en Guayquis en la sombra. Son los mayores beneficiados. Entonces, ahora lo que tenemos es a una DIVIAC que va a pasar, que va a ser adscrita a la DIRINCRI, y en la DIRINCRI, Pedro, no tiene competencias para investigar casos de corrupción. En el Y poder. entonces la DIVIAC no va a tener esas competencias y los casos que estaba ayudando en las investigaciones probablemente queden estancadas en algún almacén, queden sobreseídas o abandonadas, o pasen a alguna otra unidad policial donde el ministro del Interior o la presidenta tengan la influencia que corresponde para que esto termine en nada. O sea, en los Básicamente hechos ese es el propósito. la van a licuar a la DIVIAC como azúcar en un vaso de agua, más o menos. La van a licuar en efecto porque le están quitando competencias y no solamente eso, le están quitando el presupuesto que manejaba la DIVIAC, porque ahora pasa como una división más a una estructura en donde no tienen presupuesto propio, sino una bolsa en común desde donde les asignan para investigar algunos casos sí y algunos casos no. Esa es una forma de controlar de las investigaciones que pueden resultar incómodas. ¿Y Y qué? además, Sí. con esto termino, Pedro, si me permites. Al ser adscrita la DIVIAC en la DIRINCRI, se está produciendo una duplicidad de funciones con la División contra el Crimen Organizado que ya existe en la DIVIAC, que ya existe. Entonces, finalmente, lo que va a pasar es, en las próximas semanas, como ya existe una división contra el crimen organizado, la DIVIAC termina finalmente licuada, esfumada en esa estructura porque no puede haber duplicidad de funciones. Y Y ahí, eso va a ser el final de la DIVIAC. y ahí te iba a preguntar, ¿qué va a pasar con el cuerpo de élite que conformaba esta unidad de la policía? Mira, por lo que está pasando, Pedro, probablemente los pasen a retiro en diciembre, porque eso fue la amenaza, recordemos, del abogado de Dina Boluarte, de que si no los ayudaban iban a tener consecuencias. La misma Dina Boluarte habría amenazado al actual jefe de la DIVIAC, al coronel Franco Moreno, de que tenga cuidado con las cosas que estaba haciendo, ¿no? Entonces, en diciembre se producen los llamados pases a retiro ordinarios, van a encontrar cualquier excusa, como esos supuestos malos manejos de los fondos de la DIVIAC, y eso va a ser el argumento para pasarlos a retiro, y los que queden seguramente terminarán desperdigados dirigiendo el tránsito o en alguna comisaría del interior del país, pero siempre castigados. Ese es un poco el escenario que veo. Ahora, según tu parecer, ¿cuáles han sido las principales imputaciones falsas o mentirosas por parte del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, sobre la DIVIAC? Porque hasta Primero, sí, policía política le han dicho, ¿no? sí, Investigación primero que nefasta, siniestra. es que siempre va a ser nefasta y siniestra cuando un policía investiga a los políticos corruptos. Mm. Y más aún, si muchos de esos políticos corruptos tienen cercanías con el actual poder. La policía que investiga a los corruptos siempre va a ser nefasta si un ministro de Interior tiene como clientes a precisamente los investigados por corrupción, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho de que no hay peor enemigo de un político corrupto que un policía honesto. Esa es la regla, lamentablemente, que se confirma eh, todo el tiempo. Entonces, las principales acusaciones, uno, seguramente que van a insistir en el tema de los malos manejos de los fondos, pero eso es absolutamente fácil de desmentirlo con los informes que la Contraloría ha estado emitiendo en sus controles semestrales y anuales, porque es la Contraloría la que investiga, la que controla, perdón, el gasto de estos fondos. Luego, la otra acusación es de que compraron un equipo de chuponeo de México y que con ese equipo de chuponeo, de interceptación de líneas telefónicas,
han estado investigando a los opositores políticos, a jueces, a congresistas y sabe Dios a quién más. Eso es absolutamente falso. La DIVIAC nunca compró un equipo de chuponeo. No podría comprar porque eso es ilegal. Eso es absolutamente ilegal. Lo que ha comprado es un software que le permite hacer georreferenciación y geolocalización de teléfonos que utilizan los extorsionadores y los secuestradores. Eso es una herramienta válida y además esa compra fue notificada en su momento tanto a la Contraloría como a la Comisión de Inteligencia del Congreso. El ministro del Interior miente cuando dice que la DIVIAC compró un equipo de chuponeo. Claro, eso es un argumento que permite pues la reacción y el rebote en los medios adictos a ese sector corrupto que tenemos actualmente. Pero eso es absolutamente falso. En todo caso, yo lo he retado al ministro del Interior y lo vuelvo a hacer ahora. ¿Por qué no le permiten al coronel Colchado que ejerza su defensa? Porque es muy fácil atacar y patear y lapidar a un coronel que saben que tiene las manos atadas y amordazado. Es muy fácil ser valiente con alguien que sabemos que no se va a defender. Y la verdad que eso enerva. No sabes cómo enerva, Pedro, tener a un personaje de este tipo. Eso te iba a preguntar hace un rato. O sea, a Harvey Colchado se le ha prohibido opinar ante cualquier medio de comunicación, ¿no? Porque eso le va a acarrear sanciones en su carrera. La Oye, eso policía, no es una cosa así, que atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión. Pedro, la policía es constitucionalmente un órgano no deliberante. No podría dar opiniones. Sobre Es un temas órgano, políticos. no es un órgano, digamos, jerárquico en el que para salir a los medios, en efecto, tiene que tener un permiso, una autorización de su comando. Si lo hace a la libre, eso es causal de baja. Ipso facto, ¿ya? Pero ojo, lo que el coronel Colchado está pidiendo, y yo también estoy exigiendo, es que se le autorice defenderse. Mm. Porque hay un ministro del Interior que lo está acusando de todo, lo está acusando de haber cometido delitos, de No, haberse no, apropiado de está fondos. bailando flamenco sobre su cabeza. Exactamente. Entonces, ¿por qué no le autorizan para que se defienda de esas acusaciones? Pero claro, no lo han hecho, no lo van a hacer. El comandante general de la policía ya dijo que está mal que un coronel se enfrente a un ministro. Ah, entonces está bien que un ministro pisotee y haga lo que quiera con un coronel. El comando policial tendría que defender al coronel y no alinearse con los despropósitos de un ministro del Interior que miente. Pero en fin, es parte de nuestro drama en el que estamos actualmente. Ahora, voy a unos temas súper específicos. En una entrevista en radioprogramas del Perú, en RPP, el ministro del Interior soltó la especie muy alegremente y de forma histriónica de que Gustavo Gorriti tenía una investigación a cargo de la DIVIAC, ¿no? Si existiese y se ha ocultado, y el propio ministro del Interior lo denuncia, él no debería estar al tanto o podría exhibir eso, si acaso existiese, o está jugando ahí, digamos, a intrigar, insidiar en esta campaña también contra el periodista Gustavo Gorriti. Pedro, te confieso que no conozco en qué casos está apoyando en las investigaciones la DIVIAC. No sé si en el caso específico del señor Gorriti haya alguna investigación en curso, pero otra vez, nuevamente, y digamos con absoluta claridad, quien está a cargo de las investigaciones, quien maneja las carpetas fiscales es el fiscal, no es la DIVIAC. La DIVIAC actúa como un brazo operativo, como un brazo técnico, realiza algunas diligencias por autorización del fiscal, del titular de la acción penal. Entonces, si hubiese alguna carpeta, si hubiese alguna investigación contra el señor Gorriti o contra cualquier otra persona, es la fiscalía la responsable de lo que se haga o de lo que no se haga con esa carpeta, no la DIVIAC. No la DIVIAC. La DIVIAC, por ejemplo, se le acusó de cómo se atrevieron a romper la puerta del comandante general que vendió ascensos en el gobierno de Castillo. Y yo digo, ¿por qué no? Mm. ¿Por qué no? Si vendió ascensos, si formaba parte de una estructura criminal, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, que le revienten la puerta de la oficina y de su casa, porque se involucró en una estructura criminal, de acuerdo al Ministerio Público. O sea, eso era una de las características de la DIVIAC, Pedro. Lucha contra la corrupción
sin importar nombres, apellidos, uniformes o no uniformes, caiga quien caiga. Esa era su razón de ser y así es como estaban actuando. ¿Por qué no iban a romper la puerta de la casa de Dina Boluarte si hay un mandato judicial específico y la policía, la DIVIAC en este caso, se convierte en la fuerza pública para hacer precisamente lo que hizo? La DIVIAC y el coronel Colchado no decidieron, no tienen esa liberalidad de hacer lo que han hecho. Eso es un mandato judicial. Pero claro, se rompió el hilo por el lado más débil, que es la policía, que es el coronel Colchado, y a partir de allí, por supuesto, dan el mensaje de quien se atreva a seguir investigando a los personajes cercanos a Dina Boluarte, el actual poder, van a terminar como el coronel Colchado. Eso es lo que está ocurriendo. El ministro Santibáñez es un embustero que actúa con dolo. Mira, Pedro, lo que yo estoy viendo es que desde el retiro del coronel Colchado de la coordinación de FICOP, los procesos que tiene antiinspectoría, luego la desactivación desconociendo esa resolución ministerial del brazo policial del FICOP y ahora la desactivación o el desmembramiento de la DIVIAC, son, desde mi punto de vista, es un patrón, son conductas sistemáticas que van en la línea de obstrucción a la justicia. Entonces yo creo que allí hay un propósito doloso de entorpecer las investigaciones, de obstruir las investigaciones que están en curso en carpetas fiscales. Entonces creo que el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, tiene que realizar una investigación en esa línea porque no son decisiones aisladas, son acciones sistemáticas con el propósito de beneficiar a investigados por casos de corrupción en el poder. No son cuestiones administrativas inocuas, van destinadas a favorecer a los procesados, a los investigados. Y eso es delito, eso es obstrucción, eso es un delito contra la administración de justicia y el fiscal tiene que investigar. He seguido con mucha atención a lo largo de esta entrevista y todo lo que relatas es como escarapelante, ¿no? Porque además se da en un contexto en el cual la delincuencia, el crimen organizado está operando a sus anchas y en este contexto el Congreso también acaba de aprobar en segunda votación la ley que modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y de su abogado. O sea, es un despropósito total, o sea, es legislar a favor del crimen, literalmente, ¿o no? Totalmente. A ver, en efecto, estamos en medio de una de las mayores crisis de inseguridad de nuestra historia republicana, Pedro. Wow. Uno, no solamente tenemos al crimen organizado nacional, local, digamos, Made in Perú, sino que estamos siendo penetrados, tenemos organizaciones criminales transnacionales de una potencia descomunal que están empezando a hacer control territorial como lo hacen en muchos otros países. Me explico. A la presencia mediática del Tren de Aragua que controla la franja costera, ahora tenemos a el Comando Vermelo, que tiene su base de operaciones en Brasil, que ha ingresado por la ruta de la cocaína y el oro ilegal por Loreto, siguiendo el río Amazonas, han bajado por el río Ucayali y actualmente están operando en Pucallpa. Esa es la ruta, exactamente la ruta de la cocaína que llega a el norte de Brasil por Manaus. Por el sur, por Madre de Dios, ha ingresado el primer comando capital, el PCC, que es otra de las estructuras criminales que actualmente controla Paraguay en todo el comercio ilegal en ese país y controla los penales en el sur de Brasil y en todo Paraguay. Ha ingresado por Madre de Dios y está subiendo hacia el BRAE, siguiendo también la misma ruta de la cocaína y del oro ilegal. ¿Ok? También tenemos a estructuras criminales del Ecuador, especialmente a los choneros. Los choneros son el brazo operativo del cártel de Sinaloa, son los que controlan el puerto de Guayaquil y Esmeraldas en el tráfico de cocaína que utiliza este cartel desde Ecuador. Y son principalmente los mayores responsables
de esta retaliación de la violencia que hemos visto en Ecuador, los choneros. Los choneros están ahora operando en Piura y como digo, no les interesa el ceviche de caballa, les interesa controlar el puerto de Paita, que actualmente ya está siendo operado por el cartel de Sinaloa. Y también tenemos a los Lobos, es una estructura criminal de origen también ecuatoriano, que se han especializado en Ecuador y acá están haciendo lo mismo, involucrándose como brazo armado, como coberturas de seguridad de los mineros ilegales. Ya están operando en la región Amazonas, en la frontera con Ecuador, en Condorcanqui, en el río Santiago, haciendo exactamente lo mismo. Lo que no saben acá es que en Ecuador los lobos, una vez que controlan territorios, una vez que, entre comillas, brindan seguridad a los mineros ilegales, el siguiente paso es que se apropian con la fuerza bruta, la fuerza fáctica que tienen, se apropian de todo el negocio y se convierten en mineros ilegales. Eso es lo que está empezando a pasar en Patás. Esto te iba a decir, No se da, patás. eso es lo que está pasando. Ese es un modus operandi que lo hemos visto N veces en Ecuador y acá lo están haciendo. Patás es un ejemplo de eso. Están poniendo en jaque a las empresas legales que están dando vueltas en comunicados ya absurdos que lindan con lo cándido, lo candelojón, pero en fin, el asunto es que eso, lo que está pasando en Patás, perfectamente va a seguir pasando en otras regiones. En ese contexto, Pedro, en ese contexto, el Congreso acaba de aprobar en segunda votación lo que tú has señalado, donde modifica dramáticamente al tipo penal de crimen organizado. Para que nos entienda tu audiencia, en el mundo del crimen organizado tenemos dos escenarios o dos tipos de criminalidad organizada. Una, conocida como el crimen predatorio, el crimen urbano violento. Y esas estructuras criminales se dedican principalmente a, digamos, apropiarse indebidamente de un bien de riqueza, de dinero, apropiarse. Es decir, el robo agravado es apropiarse de dinero, ¿no es cierto? El secuestro es privar de la libertad a una víctima a cambio de dinero, la liberación a cambio de dinero. Las extorsiones también, digamos, es a cambio de dinero, o sea, roban dinero, roban riqueza. Y el segundo grupo son organizaciones criminales que están vinculadas a las economías ilegales. Estas, a diferencia de las primeras, no se apropian de un bien, sino Las primeras podríamos generan, denominarlas como bandas criminales. digamos, bandas en nuestra legislación penal, digamos, es un nivel anterior a crimen organizado, a estructuras criminales. Ok. Una banda puede ser una organización de 2 a más miembros con características propias y un crimen organizado, una estructura criminal o criminalidad organizada es una organización a partir de 3 miembros con otras más características reconocidas en el tipo penal. Pero regresando a la diferencia, es que las otras organizaciones criminales están vinculadas a economías ilegales. La diferencia principal es que en este segundo grupo, las economías ilegales no se apropian de la riqueza, sino generan riqueza, es decir, generan un bien, perdón. Por ejemplo, la cocaína es producto de la hoja de coca. Fabrican a partir de la hoja de coca la cocaína, ¿ok? Generan un bien con el ilegal, pero generan un bien. Lo mismo que con el oro. Sacan material del socavón y lo convierten en oro. Crean un bien, ¿ok? Entonces, el tipo penal que acaban de modificar en el Congreso señala que solamente se va a considerar como crimen organizado a aquellas organizaciones criminales que directa o indirectamente tienen el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Es decir, están sacando de un plumazo dentro de la lista de crimen organizado a los delitos predatorios urbano-violentos. El secuestro no genera cadena de valor. El robo agravado tampoco genera cadena de valor. La extorsión no genera cadena de valor. En consecuencia, ya no es crimen organizado, son delitos comunes. Uy, qué horror. Es una barbaridad lo que han hecho. Una historia de terror lo que estás narrando. Es una barbaridad lo que han hecho. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿pero por qué han cometido semejante bestialidad? ¿Por qué? En realidad, aquí hay otro detalle de esta modificación. Y es que por
las penas que están considerados para este nuevo tipo penal de crimen organizado, que es de 6 años para arriba, de 6 u 8 años para arriba, están quitando del crimen organizado a los delitos vinculados a la corrupción. Entonces, en el propósito de retirar los delitos de corrupción del ámbito de la criminalidad organizada, se han llevado también de encuentro a esos otros delitos predatorios que, como te he mencionado, Pregunta ¿no? final, mi querido Rubén, de no poner coto a esta situación que está desmadrada y propiciada de forma increíble e insólita por los poderes políticos, desde el Ejecutivo y ahora desde el Legislativo. ¿En qué vamos a terminar? ¿En qué nos vamos a convertir? Eh, es una pregunta bastante difícil, pero ¿en qué nos vamos a convertir? Mira, primero que deben estar celebrando los investigados en OX en la sombra, porque Obvio. se ha modificado el tipo penal, ya no es crimen organizado, se les va a seguir investigando seguro, pero ya no utilizando los apremios y los procedimientos especiales que da la ley contra el crimen organizado. Ojo, eso es muy importante. Claro, alguien podrá decir, oye, pero a los secuestradores lo van a investigar, sigue siendo un delito y sigue teniendo penas altas. Sí, pero va a ser delito común y para investigarlos no se van a poder realizar los procedimientos especiales que proveía a la fiscalía y a la policía. Por ejemplo, no va a haber agentes encubiertos, no va a haber interceptaciones telefónicas, no va a haber remesas controladas. Todos aquellos procedimientos que da la ley para investigar estructuras criminales no se va a poder aplicar. ¿Por qué? Porque ya no es crimen organizado. Entonces, se van a caer los casos, Pedro, se van a caer. La defensa técnica de los investigados, seguramente que inmediatamente se promulgue esta ley, van a interponer sus acciones para que dejen de ser investigados como crimen organizado y se vuelvan a iniciar como delitos comunes, porque eso es finalmente lo que está diciéndonos este nuevo tipo penal. Luego, eh, los extorsionadores, los secuestradores, los de robo agravado, los sicarios, todos los delitos violentos que no generan cadena de valor, deben estar pensando en convertir al Perú en una hub del crimen organizado. Porque acá no se les va a investigar como tales, sino como delitos comunes, casi como si fuesen pandilleros incomprendidos. Claro, o sea, con todo lo que estás contando, el Perú se va a convertir en una suerte de imán de las grandes organizaciones criminales de la región. Totalmente. Entonces, los choneros o el Tren de Aragua que están extorsionando, que tienen secuestrado a San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, a Ate, a Santa Anita, están extorsionando a barrios enteros, a comunidades, etcétera, etcétera, como estructura criminal, ¿no es cierto? Como estructura criminal, porque las extorsiones como característica tienen estructuras invisibles, subterráneas. Se les ve solamente al que pone el dinamitazo, a quien se atreva a no escucharlos, a no obedecerlos. Pero todo funciona de manera subterránea. La base de operaciones podría estar en cualquier celda de la cárcel peruana o podría estar inclusive en Caracas, en cualquier lugar. Son estructuras que tienen una naturaleza propia. Pero claro, para el legislador peruano, para nuestros congresistas, esos son delincuentes comunes, porque no se les puede considerar crimen organizado. En esa condición, obviamente que el Tren de Aragua y cualquier otra organización va a pensar que en el Perú es un terreno absolutamente fértil para que operen con la mayor impunidad. Qué fuerte todo esto que estás describiendo. Increíble, increíble que dos poderes fundamentales del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, se presten a esto y de una manera absolutamente irresponsable. O sea, de verdad que esto es un país de terror. De terror, literalmente. Ahora, nos estamos olvidando de mencionar, Pedro, a que ya se aprobó la modificación de la ley de colaboración eficaz, que también era una herramienta importante para la Fiscalía Especializada y para la Policía
en las investigaciones contra el crimen organizado. La única forma en que tú puedas develar estructuras complejas es a través de la colaboración eficaz, de la delación premiada. Eso es una herramienta potente y lo sé y lo conozco, Pedro, por la experiencia que hemos tenido para enfrentar estas estructuras criminales. Se modificó favoreciendo, digamos, a varios casos que están en curso de investigación. Y no solamente eso, recordemos también que este Congreso ha convertido al minero ilegal en artesanal en ese propósito de favorecer una eterna formalización que en realidad es una licencia de impunidad para sus operaciones, ¿no? Al minero ilegal, el Congreso lo ha convertido en artesanal para que no se le pueda interdictar, para que no se le pueda investigar, para que se le permita seguir depredando. Entonces se está favoreciendo a una economía ilegal, a la mayor economía ilegal del país, que según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas, mueve anualmente cerca de 4.000 millones de dólares. Yo sé que eso es una proyección, una cuantificación bastante conservadora, que es muchísimo más. Pero ok, quedémonos con eso, 4.000 millones de dólares anuales. No es una cantidad pequeña como para que se lave construyendo hoteles o galerías en algunas regiones del país. No, eso ingresa al sistema formal, al sistema financiero formal. Eso ayuda, de eso lucran muchos sectores formales, digámoslo también con claridad. De verdad que escalofriante todo lo que has descrito. Yo te agradezco muchísimo, Rubén, por tu participación, tu disponibilidad, tu tiempo, por decir las cosas claras, y me quedo con la sensación de que el Perú, dentro de poco, va a ser el paraíso del crimen regional. Pero termino con esto. Sí, Algunos dicen que estamos a punto de caer en un precipicio, en un abismo. No, yo digo que ya hemos caído. Hemos caído, sí, pero estamos en un agujero negro, que estamos cayendo en digamos, en un agujero casi sin fondo, y que caeremos cada vez más profundo en la medida que no tengamos una reacción más allá de esta indignación o de este comentario que solemos realizar. La verdad que estamos en una situación absolutamente crítica, muy crítica, y creo que estamos en esa situación aún mayor, más compleja todavía que en la década de los 80 y 90, porque no hay una salida visible, no hay una salida clara, no hemos tocado fondo, seguimos cayendo. Te agradezco por el tiempo. no, gracias a ti. De verdad que muchas gracias a ti, Rubén, y hasta cualquier otro momento. Encantado, un placer. Fue Rubén Vargas, exministro del Interior, hablando sobre la situación actual de esta crisis mayúscula, monstruosa, en materia de orden interno, seguridad ciudadana, crimen organizado. Hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!